Bueno, vamos a ir comenzando. Buenos días a todos y mientras se van sumando. Este webinar queda grabado, con lo cual luego se puede compartir y ver tantas veces sea necesario. Mi nombre es Pablo Fera, soy gerente de promoción de exportaciones de Inves BA. Agradezco en principio y doy los buenos días a Laura, a Federico, a Ignacio y a todo el equipo de Inves BA. Estas actividades que llevamos adelante están enmarcadas dentro de nuestro eje de incorporación de capacidades. Desde que ingresamos a Inves hicimos una transformación de las actividades, conformando dos ejes bien definidos, que es el eje de incorporación de capacidades y el eje de promoción internacional. En el primero de los ejes tenemos dos programas fuertes que son las asistencias técnicas y las capacitaciones. En términos de asistencias técnicas, cuando nosotros ingresamos, se daban asesoramiento a emprendedores que estaban dando sus primeros pasos. En ese sentido hicimos una transformación, incorporando método, formando el equipo, para que empresas experimentadas también puedan recibir su asistencia técnica. Luego le vamos a pasar al final de este webinar el enlace para aquel que se quiera inscribir a una asistencia y poder tener una guía personalizada. Y en términos de capacitaciones pasaba algo similar, era el ABC del comercio exterior, o sea, cómo hacer tu primera exportación, y eso lo transformamos en inteligencia comercial, como van a ver el ejemplo en el presente webinar, que se habla sobre un mercado donde hay expertos de ese mercado hablando, y se hace enfoque principalmente en lo que es inteligencia comercial. En la parte de, para ser más corto, de acción internacional, ahí lo que hacemos es diseños de acciones creativas para incrementar las oportunidades de negocios internacionales, ajustándonos siempre a las particularidades de cada sector de actividad y a cada mercado, ¿no? Esto nos ha hecho que crezcamos radicalmente en cuanto a los resultados, que nosotros medimos muchos resultados, en cuanto a los sectores que estamos trabajando, más allá de los cambios que han sucedido, más allá de que a pesar del récord que alcanzamos en un programa sectorial que tuvo 3 ediciones, nos dieron de baja en 2024 por falta de presupuesto, no tuvimos presupuesto ese año ni tampoco el presente, pero la vocación del equipo y el horizonte puesto en torno al beneficio de las empresas nos ha hecho tener la fuerza suficiente para poder seguir trabajando en este mismo orden. Quiero agradecer antes que darle la palabra a Laura, quiero agradecer a la Cámara justamente Mexicano-Argentina, con la cual venimos trabajando a la par muy fuerte en los últimos 2 años, al Comité de Publicidad y Marketing liderado por Federico, a Ignacio, que se está sumando a Cámara de Agencias Argentinas, y por supuesto a Interac, que ahí lo veo presente Alan, con el cual venimos trabajando ya desde el 2023, donde en el último programa sectorial hicimos una acción muy interesante en el mercado colombiano. Se sumaron también a la misión del año pasado, Alan, que fue muy importante para poder sumar la pata o el capítulo de agencias, y por supuesto también nos va a acompañar Interac en todas las actividades que llevamos adelante en el presente año. Ahora sí, Alan, y creo que también por ahí está Pedro presente, por ahí debe andar, porque está presente en todos los webinars. Le cedo la palabra a la gerente de la Cámara y amiga, Laura Trejo. Todo tuyo para presentar a los speakers del día de hoy. Muchas gracias, Pablo. Saludar a todos. Buenos días a todos los que no me conocen. Yo soy Laura Trejo, gerente general de la Cámara de Comercio Mexicano-Argentina.
una cámara bilateral que tiene ya muchos años acá con sede en la Ciudad de México y que siempre hemos estado en constante actividad desde hace ya más de 70 años. Así que les agradezco a todos el interés en el mercado mexicano. Hemos, como dijo Pablo, desarrollado un montón de actividades en conjunto que han sido cada vez más interesantes. Así que la intención es que este año repliquemos lo hecho el año pasado, pero que le demos una vuelta más interesante que ya les platicaremos más adelante. Yo creo que el día de hoy tenemos a dos panelistas bien interesantes y queremos sacarles todo el jugo. Yo tenía pensado hacer una presentación sobre el mercado y todo, pero la verdad es que prefiero que escuchemos de voz directa de nuestros panelistas sus experiencias y ya habrá oportunidad después de platicar más a detalle de lo que hacemos en la Cámara y todo. Así que les quiero presentar el día de hoy vamos a tener a Federico Hirst, que él es director de Clorox Company. Él radica en México ya desde hace unos años, tiene amplia experiencia y trayectoria de más de 20 años en destacadas empresas globales de bienes de consumo como PepsiCo, Clorox Company y Procter & Gamble en México, Argentina y Centroamérica. Sus credenciales académicas incluyen la graduación del programa de Tecnología, Operaciones y Gestión de Cadenas de Valor en el MIT y la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Buenos Aires. Y tiene un historial exitoso en liderar organizaciones pequeñas y medianas de CPG, equipos de ventas y recuperación de negocios en los sectores de cuidado personal, salud y bienestar y alimentos y bebidas. Obviamente, esta es una semblanza muy reducida para no gastar tanto tiempo, pero también, como lo comentó Pablo, Dico lidera nuestro consejo de marketing y publicidad, así que tenemos ahí también grandes figuras importantes que tienen una amplia experiencia y una sensibilidad tanto del mercado mexicano como del mercado argentino. Y nos acompaña también el día de hoy Ignacio Acosta, él es CEO de Creative Hub y es vicepresidente también de la Asociación de Agencias Argentinas, que es la cámara que mencionaba ahora Pablo. Él es emprendedor que ha desarrollado un grupo empresarial enfocado en brindar servicios de publicidad y marketing para marcas de gran escala. Comenzó desde cero desde hace 15 años y actualmente lidera 4 unidades de negocios y un equipo de 250 personas con operaciones en Argentina, Chile, México, Colombia y Estados Unidos. Y bueno, aspira a convertir la empresa en un hub de servicios de marketing con fuerte presencia en los principales mercados de América Latina y su próximo desafío es gestionar la expansión de la compañía en Norteamérica para alcanzar 3 dígitos de ingresos en 2030. Aquí creo que la importancia de juntar estas dos personalidades es ver desde la demanda, que ese siempre ha sido como desde que se creó nuestro consejo también, desde la demanda, ver cómo es la percepción de los proveedores y las experiencias, y desde la oferta también tener esa otra visión de cómo se presenta, qué grado de dificultad o retos han pasado estas empresas proveedoras, y un ejemplo claro es el de Ignacio, que ya tiene presencia importante en México. Así que para empezar con la conversación, como de alguna forma podríamos iniciar, esto va a ser, les comento, algo muy dinámico, que pretende ser una conversación entre todos, pero como para iniciar, yo le quiero preguntar de acuerdo a tu experiencia y sabiendo que tienes ya mucho tiempo acá en México y relación, no solo en las posiciones que has ocupado, sino también con el ecosistema y con el que te comunicas acá en México, ¿cómo describirías el ecosistema de las agencias en México? ¿Qué buscan las marcas actualmente y qué ha cambiado en relación agencia-cliente en los últimos años? Bueno, gracias, Lau. ¿Me escuchas bien ahí? Sí. Perfecto. Bueno, gracias en primer lugar, antes de ir directo ahí al comentario, a toda la Cámara y también al gobierno de la ciudad por generar este espacio. La idea acá es comentar un poco las experiencias nuestras y por qué vemos pero tan interesante el mercado mexicano, especialmente para las compañías argentinas, que creemos, y lo venimos hablando con Nacho y con todo el equipo, de que creo que hay un potencial enorme, principalmente por los capabilities y el talento que hay en Argentina para este mercado. La verdad es que ha cambiado mucho. Ya en México, yo empecé a trabajar con México cuando estaba en Procter & Gamble hace 15 años, y ahí fueron mis primeros viajes, y realmente en esa época estaba
muy poco desarrollado el mundo de desarrollo de agencias, diseño, conceptos, y creo que ha avanzado bastante en el último tiempo, pero definitivamente no está en el mismo lugar que está en Argentina, ¿no? Y cuando yo comparo un poco lo que fue mi experiencia trabajando en Argentina con agencias y el nivel de talento creativo y de procesos y de incorporación de tecnología de las agencias argentinas y lo comparo con México, hay un gap grande que creo que es el que se puede aprovechar. ¿Hacia dónde está yendo hoy? Creo que hay una transformación. Nacho nos va a poder contar mucho más, pero lo que yo veo desde mi lado, más de la demanda, es una transformación muy grande en la incorporación de tecnología y AI en este momento, ¿no? Entonces sí, hay una evolución muy grande en el mercado mexicano y que se aceleró mucho en los últimos años con la oportunidad que se empezó a presentar con el nearshoring, que más allá de algunos impactos coyunturales, ahora que tarifas sí, tarifas no, México sigue estando pegado a Estados Unidos, ¿no? Entonces, negocios van a seguir apareciendo y al final del día es un mercado de 140 millones de habitantes con una ambición muy grande por crecer. Así que eh, creo que hay una oportunidad muy grande y a pesar de que ha evolucionado mucho, todavía hay un gap muy grande versus lo que tenemos en Argentina. Y ahí, bueno, aprovecho también un poco el comentario de Lau para conectar con la experiencia de Nacho, ¿no? Que tiene un tiempo grande en México, una trayectoria exitosa en el mercado, y disparar un poco por qué México, ¿no? O sea, por qué, digo, hay un montón de mercados grandes en el mundo, hay algunos más cerca, otros más lejos. ¿Qué vieron en México como para hacer la apuesta? Bueno, primero gracias a todos por estar y por invitarnos. La verdad que siempre es muy bueno compartir entre todos experiencias porque así se van logrando cosas interesantes. Yendo a la pregunta, algunas las mencionaste vos, o sea, México, vamos a hablar primero de la escala, ¿no? O sea, 132 millones, 140 millones de personas, un mercado de 7.2 billions de inversión publicitaria, para que tengan diferencia, ¿no? O sea, el mercado argentino el año pasado, no hay un número cerrado, pero se estima que fue de 4.3 billions y es medio tramposo, o sea que es el doble en tamaño y en inversión. Vos bien mencionaste, Fede, también es la cercanía con Estados Unidos, ¿no? O sea, es Norteamérica, ¿no? Nosotros por eso lo llamamos Norteamérica, ¿no? Si bien es América, es Norteamérica y eso también es muy importante entenderlo, ¿no? De que tiene mucha más influencia y el peso de Estados Unidos y la interrelación entre México y Estados Unidos es muy grande, no es Sudamérica. La cercanía con Estados Unidos, para que entiendan y para que poder verlo en números, es México es un mercado de 7.2 billions, Estados Unidos es un mercado de 156 billions de inversión publicitaria, ¿no? Entonces muchas de las decisiones importantes se toman ahí y también en México. Y después hay otra cosa no menor, que es en relación a Estados Unidos también, que está vinculado a eso, es que hay 65 millones de hispanos y eso que es el 20% aprox, depende de donde uno lea, ¿no? Estados Unidos, y que de ese 20% de hispanos, el 60% es de origen mexicano o con roots mexicanas, ¿no? Entonces, es muy importante cuando uno entiende Norteamérica, entenderlo como un todo, y te diría que la influencia y Estados Unidos y México es súper interesante verlo en un conjunto. Y después la otra cosa, ahí si querés se puede contar lo atractivo del mercado en términos ¿no? del Excel, del research, ¿no? De por qué ir y enfocalizar más las decisiones de negocio. Y después la conexión cultural, ¿no? O sea, la conexión cultural que hay que entenderla, hay que analizarla, porque esa conexión cultural, tenemos una conexión cultural muy fuerte, pero hay muchas cosas en las cuales somos parecidos, que ahora las voy a mencionar, y otras que no, que somos distintos, ¿no? O sea, hay que tratarlo con cuidado. Eso fue una de las cosas que más nos costó como equipo terminar de entender. Desde el lado de la conexión cultural positiva es las influencias culturales, lo importante de las tradiciones, si bien tenemos tradiciones distintas, ¿no? Hay ahí, o sea, yo creo que para nosotros argentinos nos resulta mucho más fácil entender lo arraigado que están las tradiciones en México que por ahí para alguien, ¿no? Un europeo, un asiático, es eso. Bueno, la familia, ¿no? Lo importante de la familia, eso es algo muy importante, ¿no? Que tiene que ver cómo es el rol de la familia en México.
todo lo que es la cultura culinaria, ¿no? Más allá de que tenemos influencias distintas, es muy fuerte eso, el fútbol, la música, el cine, las telenovelas, o sea, esas son todo eso, o sea, en definitiva nuestro trabajo o el trabajo que hacen las compañías de servicio de marketing es conectar marcas con audiencias, ¿no? Entonces, esa conexión cultural nos ayuda a estar un poquitito más cerca que otros, un poquitito, pero hay que respetarla también de que hay muchas diferencias culturales. O sea que te diría que esas tres cosas son las que nos impulsaron a intentar desarrollarnos en ese mercado. O sea, la escala, la cercanía con Estados Unidos y todo eso que pasa, y la conexión cultural que entendíamos que nos iba a dar como un pequeño handicap para eso. Ah, clarísimo. Un poco lo que comentaba, me hizo acordar que en realidad en México, ¿viste? El mexicano mira para arriba, mira para Estados Unidos. Como que le cuesta mucho, y ahí Lau asiente como mexicana de pura cepa. Justamente quería interrumpirlos ahí. Creo que soy la única mexicana de todo este webinar, así que ustedes denle con confianza, que yo estoy acostumbrada a eso, porque creo que sí sería importante que Ignacio nos dijera cuáles herramientas o cuál fue su estrategia, porque tampoco es como que uno lo pueda entender a la primera, pero a lo mejor no sé si fue que contrató equipo local o que, no sé, qué usó para poder un poco irnos entendiendo. Y antes de ahí, Nacho, déjame contar algo, una pequeña anécdota, antes de que nos cuentes los desafíos con los que te encontraste y qué herramientas usaste. Hay mucha afinidad cultural, es verdad. Idioma, digo, pero también hay diferencias gigantes. Y cuando estábamos trabajando en una compañía de alimentos en México, y queríamos hacer un lanzamiento y lo que íbamos a hacer era poner una imagen de un hombre comiendo un taco, ¿no? Típico. Y contratamos una agencia en Argentina, pues yo siempre estoy mirando para Argentina, para las agencias, porque nada, es mi lugar natural. Entonces decidimos filmar en Buenos Aires y nada, la foto salió y el copy agarrando el taco raro, como lo agarramos los argentinos. Salió producción, salió por todos lados y en redes sociales nos dieron durísimo. Nadie agarra el taco así, nadie, literal. Y bueno, no pasó nada, fue algo gracioso y nos ayudó a viralizar incluso. Pero creo que hay que tener en cuenta que operar a control remoto desde Argentina sin meterte culturalmente en México también es un riesgo, ¿no? Más allá de los parecidos culturales. 100% de acuerdo. O sea, por eso yo dije que la conexión cultural puede ser una trampa y puede ser también, o sea, puede ser un beneficio que te da Handy y puede ser una trampa, por eso que vos mencionás. O sea, porque estamos más conectados, pero no implica que son iguales las culturas. Y está muy bueno eso que dicen, porque el desafío más grande, en lo que yo veo diferencias, pensando ya en los primeros pasos que uno da cuando quiere expandir, ¿no? O sea, es en la cultura de negocios local, ¿no? Hay que entenderla. Eso me llevó mucho tiempo, nos llevó mucho tiempo entender la cultura de negocios, las formas de vincularse, ¿no? O sea, México y el pueblo mexicano tienen mucha más vocación de servicio, son muy abiertos, o sea, te reciben, te escuchan, te comentan, ¿no? Entonces hay que no por eso hay que creer de que uno ya, porque uno es recibido, porque uno es escuchado, porque le comparten información, uno no tiene que creer de que ya está cerrado el negocio, ¿no? Hay que entenderlo de que en definitiva son procesos que llevan. Lo social es muy importante en México en términos del vínculo social. O sea, yo tardé en entenderlo por ahí, no sé, yo por ahí, Fede, si yo te llamo a vos acá en Argentina, ¿no? Y te digo, che, te quiero invitar a almorzar porque te quiero contar, me decís, no, pará, o sea, haceme el pitch rápido, ¿no? Y a ver, y en México no, en México es importante eso, entender de que por ahí primero hay que conocerse, se tienen que conocer las personas, ¿no? Hay que ir a comer, hay que ir a charlar un poco y por ahí se empieza a hablar de temas más técnicos al final de la charla, ¿no? Y uno por ahí, si querés, esa diferencia, esa forma de hacer negocios es muy distinta a lo nuestro. Creo que por ahí es más parecido en algunas cosas al modelo americano, ¿no? Entonces, después la otra cosa es empezar de a poco, ¿no? O sea, esto
es obvio, porque cualquiera que quiere ingresar a cualquier mercado, no solamente a México, sería como una locura intentar de ir por servicios muy complejos, ¿no? Dentro del portafolio de servicios que damos, servicios que tienen mucho, que están muy influenciados por el contexto cultural, ¿no? O sea, de los servicios que presta por ahí una compañía de servicios de marketing, una agencia, hay algunos que están más influenciados por el contexto cultural local y otros no tanto, ¿no? Por ahí servicios más de producción o de producción digital, o entender eso, entender de que a mí me costó darme cuenta, pero en definitiva aplica el sentido común. O sea, si viene a pichearme a mí alguien externo de cualquier lugar, o sea, yo no le daría ni mi negocio más grande, ni mi marca más grande. Entonces, también entender eso. O sea, que del otro lado hay profesionales muy serios. Hay mucho management muy calificado, eso es súper interesante también porque primero porque México tiene todo, o sea, tiene muy buenos centros de formación, tiene universidades que tienen una reputación increíble a nivel global, como puede ser el TEC, o sea, entender de que no estamos, y la otra, la cercanía con Estados Unidos también implica que estamos jugando, queremos ir a jugar la primera A, ¿no? La Champions League, ¿no? O sea, estamos viniendo desde el sur. Competimos con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, eso, empezar de a poco y después, obviamente, el nearshore, ¿no? Que pensando desde Argentina a México, ¿no? Se hace mucho más fácil con un equipo local de soporte, ¿no? Porque ahí se pueden vencer las barreras, eso acelera el proceso para vencer las barreras culturales que pueden haber. Y ese equipo local, no digo que tiene que ser propio, ¿no? O sea, puede ser un partner, o sea, pero siempre es importante, ¿no? Entender y tener del lado de nosotros, los vendors de servicios, tener a alguien que nos pueda ayudar y nos pueda guiar. El idioma, como mencionaste, ¿no? Hay muchos temas del lang. O sea, muchas veces la comunicación tiene que ver con estar en el fino de lo que está pasando en la cultura local, ¿no? Entonces ahí empiezan temas de modismos del lenguaje y todo eso, y eso es muy difícil si no tenés a alguien local que te ayude a entender, o sea, como vos decías, Fede, con el tema del taco, vos podés pasar de lo cool a lo ridículo en un segundo. O sea, es por ahí una forma de decir algo, ¿no? De que sea fresa o que sea, nada, un papelón. Entonces, bueno, eso. Esas son las cosas que más me costaron. Y bueno, después, obviamente, no es nada mágico, ¿no? Hay que dedicarle tiempo. O sea, como cualquier cosa, hay que ir, hay que visitar. Esas son las cosas, los desafíos más grandes, ¿no? Porque estamos muy lejos, o sea, nos vemos cerca, pero mucho, ¿no? O sea, hay temas logísticos ahí en el medio, ¿no? De que volar 8 horas de avión, eso. Y ahí quería rescatar, creo que puede ser útil para todo el grupo que está escuchando, como 3 cosas que por lo menos a mí me impactaron cuando llegué a México. Vengo trabajando con México hace 20 años, pero llevo casi 5 viviendo. Y por más que pensé que conocía México, una cosa es conocerlo de viajar por negocios y reunirte y hacer el tour y todo, y otra cosa es cuando te instalas. Hay 3 cosas que para mí, más como recomendación de prestar atención, yo quiero ver si coincidís. La primera es que primero se construye la relación personal y después se habla de negocios. Y si querés invertir las 2 cosas, te chocas contra una pared. Eso es clave y eso los argentinos no lo tenemos tan bien desarrollado. El segundo es, hace poco salió una campaña muy buena de Meli, México, de el ahorita. Que es, ¿cuánto tiempo es ahorita? Puede ser 15 minutos, puede ser 7 años, ¿no? Es una realidad eso. Entonces, no quedarse con el sí de algo que va a ocurrir, y seguir indagando, ¿no? Como por ahí los argentinos bastante directos, y si es no, es no, y si sí, es sí. Y en México por ahí a veces hay que darle varias vueltas al tema y indagar y asegurarse y doble chequear, y es un arte hasta que te das cuenta realmente cuándo es sí, cuándo no termino de convencerme. Y el otro punto es, hay muchos extranjeros en México, muchísimos argentinos, en muy buenas posiciones en las compañías, especialmente en consumo. Te diría de nivel director para arriba, en todas las compañías vamos a conseguir un argentino seguro, y la Cámara y el gobierno tienen un muy buen listado de todos esos. Entonces, creo que
una muy buena puerta de entrada siempre a cualquier compañía, cualquier pitch, lo que sea, es por un extranjero que siempre va a estar mucho más abierto a escuchar cosas de afuera que si vas directo por el proceso, que te van a meter en un proceso burocrático infinito. Estoy 100% de acuerdo con lo que decís. Bueno, vos lo dijiste mucho más claro, el tema de que primero lo social, después los negocios, ¿no? Es eso, o sea, hay que entender de que primero se construyó el vínculo personal. Lo de Laurita, sí, lo que decía, ellos son muy abiertos. Yo la primera vez que fui, que fue también hace un montón, pero la primera vez que fui para el desarrollo de mi negocio fue hace casi 10 años y yo volví y dije, bueno, cierro todo, me voy a México. O sea, ya está, no tiene sentido hacer otra cosa porque tenía un pipeline de millones de dólares a ese nivel. Pero después cuando lo empecé, obviamente no se concretó todo ese pipeline, pero después cuando empecé a pensarlo, a ver, es un ecosistema de negocios, ¿no? O sea, nadie, ninguna multinacional, ninguna compañía le va a comprar a alguien que no conoce por más de que tenga las mejores credenciales, le van a dar la oportunidad, le van a probar de a poco. Entonces, en relación a Laurita, ¿no? O sea, que sean claros, o sea, también, porque uno también es responsabilidad del que está pichando creer de si va a ser viable o no. Muchas de esas compañías tienen procesos que lo charlamos la otra vez, o sea, la influencia de Estados Unidos en México también tiene que ver con muchos de los procesos formales que hay, ¿no? O sea, les soy honesto, es mucho más difícil darse de alta en una multinacional como vendor en México que en Argentina. Porque generalmente son procesos que están revisados por, ahí me puedes ayudar más, Fede, pero están revisados por el equipo de controlling de US. Yo los due diligence más complejos no para hacer, Muy complejo. son muy complejos, son muy complejos. En que en general, ¿sabes lo que pasa? Lo que yo vi, la diferencia en Argentina lo tenemos por ahí más diseñado internamente dentro de la compañía y por la exposición de los negocios que tienen en México. No sé, Walmart, por ejemplo, es una compañía gigante en México. Entonces, esos procesos, a ver, me listás un SKU en Walmart y creaste una pyme automáticamente por distribuir un SKU. Entonces, como es muy grande el negocio, solo como comparación, Walmart tiene en México 3.200 puntos de venta. Todo el retail de Argentina de supermercadismo, sin contar discounter, debe ser 2.000 y algo. Oxxo son 25.000 puntos de venta. Entonces, los procesos de due diligence están afectados por dos cosas. Por un lado, que están diseñados en general por consultoras externas, que meten muchísima burocracia en todo ese proceso, y por otro lado, hay mucho más control de activos y de flujo de dinero por Estados Unidos, ¿no? Entonces, los requerimientos de cuentas, estados financieros, son mucho más engorrosos y hay que estar mucho más preparado a invertir en todo ese proceso que para poder venderle a cualquier compañía en otro de los países de LATAM. Sí, 100%. Eso te diría que fue el primer descubrimiento para nosotros, ¿no? O sea, desde cosas que por ahí, no sé, el número DAMS, ¿no? El de Dun & Bradstreet, que por ahí en Argentina no se usan tanto, que todos me decían, che, pasame tu número de DAMS. No sé ni de qué me estás hablando, o sea, deletréamelo. Y bueno, hay mucho tema de formalismo para prepararse, ¿no? Sobre todo porque de nuestro lado, nuestra industria, el ecosistema, más allá de que hay multinacionales, ¿no? Está destrabada la escala contra nuestros clientes, ¿no? Nosotros somos mucho más pequeños que nuestros clientes. Así y que otro sí. punto importante ahí, Nacho, creo que justo lo comento ahora porque estamos en el mes de abril, ¿no? En general, las compañías en México, que es un punto que muchos de acá van a coincidir probablemente, tienen dos momentos donde abren las licitaciones de pitch para agencias. Es entre abril y junio y entre septiembre, noviembre, una cosa así. Porque o tienen año fiscal que arranca en enero o año fiscal que arranca en julio. Entonces, en general, abren para recibir propuestas y demás unos meses antes de que inicie el año fiscal, donde un mes antes abren ese espacio para cotizar. Es difícil que cambien de agencias a veces, pero si hay un momento en el cual se abre esa ventana, en general son estos 3 meses de ahora y los últimos 3 del año. Sí, es verdad. Y para lo que es bueno, ahí trajiste un tema muy interesante, ¿no? Que es el tema de que, vuelvo con el tema de Norteamérica, de que tiene una estacionalidad distinta
a Sudamérica, ¿no? Eso por ahí son obviedades, pero hay que entenderlas. O sea, el verano o el high season ocurre en un momento distinto que el nuestro, entonces también hay un montón de cosas que al principio no las considerábamos tanto, pero es importante, ¿no? Porque todo el mundo está diciendo, bueno, llega el verano, llega esto, dame una acción de verano, y nosotros estamos acostumbrados siempre para pensar en un momento del año y para entregar servicios en ese momento del año, y acá, bueno, es en otro momento. Y después, también creo que hay mucha ventana de oportunidad en eso que decía, a fin de año, sobre todo para los que tienen los que siguen el año fiscal, porque ahí están más permeables, porque están haciendo sus planes muchas veces, entonces están abiertos, o nos pasa nuestra experiencia personal, nos pasa que nos dicen, bueno, a ver, traemos una propuesta, no significa que voy a cambiar de agencia, pero escucho, ¿no? Más en la ventana de la segunda parte del año. Después, bueno, hay muchas estacionalidades, ¿no? O sea, como Argentina, eso también es súper interesante. Es muy importante los festejos que tienen internos, todas las tradiciones, entonces eso también está bueno como tenerlo en mente, ¿no? Como es el calendario de México, y qué festividades y qué festejos son importantes. Es un challenge interno nuestro porque hoy Argentina tiene el calendario, si querés, de feriados. O sea, yo hoy estoy hablando con clientes en México que me dicen, no puedo creer la cantidad de en México vacaciones. Tenemos 5 nada más. Por eso. 5 en el año. Ojo con eso. Entonces, eso también es un tema. Eso y el uso horario, que también lo subestimamos. Son 3 horas de diferencia. O sea, que a veces cambia, ¿no? Pero son 3 horas de diferencia y esas 3 horas se notan mucho, ¿no? Porque nada, tenés que estar preparado, sobre todo si tenés un modelo medio de nearshoring, ¿no? Te estás prestando servicio de otro lado para poder atender la demanda 3 horas corridas como mínimo, ¿no? O sea, a veces tenés que estar 4 horas Para mí corridas. el punto que dijiste es importante. En México no está bien visto el tema de los feriados, entonces si vamos a atender el mercado mexicano desde Argentina, tenemos que adaptarnos como a los feriados de México. Son muy poquitos, ¿no? No hay fin de semana puente casi en el año, creo que hay uno solo. Entonces, y si te van a requerir en algún día y vos tengo 5 días feriados, en México el servicio es muy importante, es clave. O sea, cualquier persona que se sienta en un restaurante a comer se va a dar cuenta la relevancia que tiene el servicio para un mexicano. Entonces, creo que el cómo tratar realmente al cliente como cliente, ¿no? Como realmente que tiene un nivel de poder importante y ese tipo de formalidades y de jerarquías en México son muy importantes y el poder estar siempre disponible. Eso es algo que se valora muchísimo en México, la chamba, ¿no? Es como se le dice. Sí, estoy de acuerdo. O sea, nosotros hoy tenemos calendarios adaptados, tenemos equipos, o sea, si hay proyectos, por ejemplo, que estamos trabajando donde hay una parte importante del servicio que se está dando desde otro país, hay guardias y se usa el calendario del mercado local, es un aprendizaje, ¿no? O sea, porque en definitiva, bueno, a ver, en definitiva hay que respetar las normas, las tradiciones, las convenciones del mercado que uno quiere desarrollar. O sea, esa es la verdad. O sea, es como el mensaje más importante y para eso hay que conocerlo y hay que estudiarlo y hay que vivirlo, ¿no? O sea, desde lo formal también vos hablabas, ¿no? Del trato, ¿no? De las diferencias de jerarquía. Es un trato, hablo cosas que quizás son simples, no sé, yo me acuerdo que uno de los primeros viajes tuve la posibilidad de ir a ver a un ejecutivo alto de lo que era el Citibanamex, ¿no? O sea, en ese momento. Y nada, yo iba vestido habitualmente a todos lados en Argentina. Y la verdad que no me sentí cómodo, o sea, de lo personal, ¿no? Porque es un mercado, o sea, es mucho más formal, o sea, de cómo están vestidos, de las formas de tratarse. Entonces, muy corporativo. Muy corporativo, sí, muy corporativo. Y en eso mi recomendación a los que quieran empezar es preferible, si quieren sobrepensar el problema. Nadie queda mal por ir por ahí más formal vestido a un lugar que más informal. Entonces es preferible pasarse en esa norma que quedar de otra manera. Y a veces, sí, bueno, todavía sigue siendo súper común en las reuniones de negocio en México de ir traje, ¿no? Como un poco más formal que lo que acostumbramos en Argentina. Y la imagen en México es muy importante.
Entonces, esa es una buena recomendación de diferencia cultural con Argentina, que se ha perdido un poco eso y yo estoy súper de acuerdo. Está buenísimo perderlo porque es más cómodo, pero México es distinto y hay que adaptarse, ¿no? Como es México. Claro, Sí, ahí los voy a interrumpir un poquito, nada más, perdón, nada más para también abordar algunos otros temas. Ese tema de la formalidad y todo, creo que sí es muy importante y lo hemos abordado en otros casos y hay muchísimo que hablar sobre eso, pero creo que sería también importante aprovechar ahorita que estamos un poco en un formato más corto, a lo mejor que nos hablen un poco más de cómo, por ejemplo, en el caso de Fede, ¿cuáles serían las prioridades para seleccionar una agencia? ¿Cómo sueles tú en los cargos que has tenido, pero cómo ves en tus colegas que están en tu mismo nivel en otras empresas, cómo seleccionan a las agencias? ¿Es mucho por recomendación o es mucho por llega una agencia cualquiera y ves a lo mejor algo interesante en ellas? Creo que esto sería una buena información que se pudieran llevar la gente que está escuchando este webinar. Sí, buen punto, Lau. No tengo una fórmula, por lo menos, y mis colegas tampoco he escuchado una fórmula muy específica, pero sí voy a dar algunos puntos que pueden ser relevantes, me parece, al momento de presentarse. El primero tiene que ver con que se pueda ver del lado del contratante, vendría a ser de la compañía de consumo masivo, cualquier compañía, cierta estructura en la agencia y cierta formalidad en el manejo de procesos. Eso es clave, ¿no? Como las formas, desde la estética, muchas cosas como que muestre cierta estructura en ese sentido. México es importante. El segundo punto tiene que ver con las credenciales. Eh, no se queden cortos mostrando todas las credenciales que tengan. A veces hasta incluso es mejor pasarse, y como se dice en México, se usa mucho la palabra presumir. Es mejor presumir credenciales que uno tenga de trabajos anteriores o de compañías relevantes con las que haya trabajado. Lo corporativo en México es muy, muy relevante. Y el tercer punto es, si uno entra y hay alguna persona en común, o sea, las relaciones, el networking es también muy relevante. Incluso por ahí una compañía va a estar más dispuesta a pagar hasta un precio mayor o tener un servicio más limitado si hay alguna referencia en el medio, si hay alguna credencial importante que acredite la posición de esa compañía o trabajos anteriores. O sea, en México no se elige solo por precio, no es la variable más importante. Hay muy buenas ofertas, pero esas tres sumadas a poder demostrar cierta calidad o diferencial de capabilities en el trabajo, creo que son cosas muy relevantes. Y la parte de credenciales y trabajos anteriores, eso creo que vale la pena tirar todo lo que uno tenga, ¿no? Porque nunca quedarse corto con eso, es mejor pasarse que, no sé, Nacho, ahí qué experiencia tenés vos, pero creo que desde mi lado son las que he visto más exitosas. sí, comparto lo que vos decís, Fede. A ver, yo creo que hay que construir la reputación en el mercado local, ¿no? Más allá de lo que uno tiene le sirve por ahí para sentarse en la charla, ¿no? Para poder abrir la conversación, pero después es muy importante. Nosotros nos empezó a ir mejor cuando nos dimos cuenta que teníamos que construir credenciales, o sea, que las credenciales que traíamos de los otros mercados eran buenas, pero cuando le aportábamos credenciales locales, funcionaba mucho más. Entonces, una recomendación es esa, ¿no? Decir, bueno, esfuércense por ahí en las primeras experiencias, quizás no ir en busca de la rentabilidad absoluta ni del mejor negocio de su vida, sino en gestionar las credenciales locales. Y en términos más técnicos, si yo tuviera que decir lo que me parece, lo que me pasa hoy, como está conectado a lo mismo, ¿no? México es un mercado que está muy cerca de Estados Unidos, está a la vanguardia de lo que son expectativas en términos de lo que espera como mercado digital, todo lo que sea data driven, todo lo que sea, hay mucho interés por performance, por media y performance, hay mucha relacionado a la evolución y la explosión de lo que es todo
todos los mercados, pero por ejemplo lo que es la banca digital está en auge, están invirtiendo un montón de dinero, hay mucha competencia, todos los bancos reales están lanzando sus apps, servicios financieros, hay mucho de eso con performance, con captar usuarios, influencers, creo que es algo ahí, no sé si coincidís también que hay mucho de eso, y obviamente los servicios más tradicionales, storytelling, creatividad, contenidos, todo eso, ¿no? Pero eso es un poco lo que yo siento que hoy está demandando el mercado, y entendiendo de que muchas veces las preguntas técnicas, estoy hablando de lo técnico, son muy sofisticadas, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta por la influencia de Estados Unidos, por todo el management que hay de otros países. También hay mucho management americano en Estados Unidos, en México digo, o sea que también pasa eso. Eso es un tema para decir, hay muchas compañías que tienen management y hay presencia de americanos, entonces hay que estar preparado porque por ahí tienen que efectuar una reunión en inglés. Eso también, y es importante, hay algunos VPs de marketing que son americanos en algunas compañías, entonces hay que estar preparado para eso. Ahí creo que, aportando a lo que menciona Ignacio, y creo que un poquito cerrando, porque estamos también ya jugados un poquito de tiempo, pero creo que sería importante hablar, y esto lo comentamos un poco también en el Consejo, Fede, es esa diferencia o qué tan preparadas están las agencias argentinas o qué aportan al ecosistema de publicidad en México. Y yo creo que ahí coincidimos muchas veces con otras figuras del nivel de Fede, con aerolíneas, con bancos, con empresas de consumo masivo, con los CMOs, que coincidíamos en que esa disrupción que aporta también la agencia argentina al mercado mexicano, donde también muchas veces, o sea, sabemos que los argentinos en México en el área de publicidad tienen muchísimos años y que han complementado muy bien el mercado y que es reconocido a nivel corporativo y empresarial digamos, la chispa o la disrupción que complementa al mercado que muchas veces es tradicional en México. México tiene un montón de compañías grandes que siguen siendo muy tradicionales y que les cuesta un poco también a agencias grandes mexicanas sumar esta parte donde también dentro de las agencias se han complementado. Tal vez como un mensaje final que vaya en este sentido de que más allá de que te tienes que preparar y todo, las agencias y la personalidad argentina también está preparada para eso y por algo son también reconocidos en el mercado mexicano. No sé si quién de los dos quiere empezar. No, Nacho, coincido al 100%. Creo que Argentina tiene un lugar destacado. Basta con mirar los premios que agencias argentinas se han ganado los últimos 20 años, pero también, como decía antes, creo que México está haciendo un catch-up importante. Entonces ya no es lo mismo que hace 10 años, creo que hay que esforzarse un poquito más, porque ya el gap que hay no es tan significativo. Sí, 100% de acuerdo. Obviamente es algo que te da un poco de hándicap, pero no es condición, te diría, sobre todo para las marcas grandes, es una condición necesaria, no suficiente, ¿no? Ya asumen que cualquier de nosotros, inclusive los vendors del mercado mexicano, pueden entregar creatividad, pueden entregar chispa, pueden entregar idea. Así que sí, ayuda un montón porque hay como un recuerdo en muchas de las reuniones que yo participo, siempre se menciona eso, se mencionan, inclusive hay recuerdos de campañas argentinas que quizás hasta nosotros ya están en el olvido, ¿no? Hay que hacer memoria para buscarlas, o sea que hay ahí algo de empatía por nuestra industria, y eso está muy bien, pero vuelvo a lo que dijo Fede, ¿no? O sea, esto es después... Mi recomendación es que se preparen, que hagan su tarea, trazabilidad, visibilidad, porque también algunos de los vicios argentinos, ¿no? de confiar todo en la capacidad de improvisación, de magia, de todo eso, ¿no? Entonces, cumplan con lo que prometen, gestionen la calidad de sus procesos, muestren, den la claridad, avisen con tiempo. Vos mencionaste a Walmart, por ejemplo. Es muy importante Walmart, pero hay 2 ventanas al año en las que uno puede entrar a Walmart. Entonces, si uno llega tarde con una campaña para un cliente, le está afectando el business. Entonces, es muy importante cumplir las fechas, ¿no? Es muy importante ser previsible. Y bueno, la otra es que persistan en la iniciativa. O sea, con todo esto que dijimos que es un mercado súper atractivo, es un mercado muy competitivo también. Entonces, las cosas no ocurren de un día para el otro. Hay que ir, hay que
no somos los únicos que están viendo el mercado como atractivo, ¿no? Hay muchos. Exactamente. Ok, muchas gracias. Tenemos 2 preguntas en el chat, si quieren se las hago ahí para que podamos complementar y luego ya damos un mensaje final sobre justamente las actividades que nosotros tenemos programadas para este año en Buenos Aires. Y les comento que preguntan, ¿pueden dar ejemplos concretos del gap de capacidades al que se refieren entre agencias argentinas? Perdón, al que se refieren entre agencias de México y de Argentina. Hablaron de empresas muy grandes. ¿Ven oportunidades en empresas medianas? ¿Es factible conectar con este mercado de forma remota? Bueno, arranco yo. Yo no veo un gap tan grande de capacidades. Soy honesto, no sé si se entendió eso, no estoy entendiendo la pregunta. Yo veo que nada, que es un mercado muy competitivo. Quizás alguna ventaja que tenía Argentina en años anteriores, que tenía que ver la competitividad de precio, hoy por la coyuntura local no es el único, no sigue siendo una ventaja tan favorable, entonces hay que tener una buena oferta, un pitch claro, algo concreto para ofrecer y nada, y la competencia es con el mercado local y con por ahí. Hay muchas marcas grandes en las cuales también hay mucha competencia externa, hay mucha agencia americana también, con filiales locales o algunas sin filiales locales compitiendo ahí. Entonces yo no veo un gap de capacidades tan grandes y si quedó eso, nada, no es. Y después... ahí, vale, No, perdón, Nanda Fede. No, yo iba a decir la otra parte de las empresas pequeñas, sí hay oportunidad en empresas pequeñas. Hay un montón y se van a dar cuenta que por ahí lo que para el mercado mexicano es una empresa mediana, para nosotros es una empresa gigante, ¿no? O sea, hay millones de empresas locales. Hay mucho, a diferencia, esa es una diferencia muy grande con Argentina, hay mucho capital local todavía. Y eso es algo muy bueno, ¿no? Que protegió. Hay mucho empresario local a gran escala y a escala mediana. Entonces eso también es súper importante entender. Sí, yo ahí para 2 comentarios rápidos y la dejo ya a Lau que haga el cierre. Yo veo un gap como oportunidad. O sea, en el sentido de oportunidad, creo que hay un espacio donde en Argentina sí hay un desarrollo mayor que en México, que es en todo lo que tiene que ver con la creatividad y con los riesgos que estamos dispuestos a tomar muchas veces los argentinos, y especialmente en el campo del desarrollo de conceptos. Creo que sí ahí es donde se puede hacer una diferencia grande. Las diferencias de precio, lo que yo he visto a lo largo de estos 20 años es que siempre se terminan compensando. Tenés momentos muy chiquitos donde tenés una diferencia de precio donde Argentina es muy barato, de golpe ahora es más caro. Te diría, o sea, mi experiencia, yo comparo precios cada vez que viajo de restaurantes y demás. Hoy veo más caro Argentina que México. Hace un año era totalmente opuesto. Entonces, no buscaría una diferencia por precio. Creo que donde sí Argentina puede hacer la diferencia es como en ese edge de creatividad y de riesgo que a veces toman las agencias argentinas, que por ahí en México son un poco más estructuradas, más corpo, y creo que ahí sí puede haber una oportunidad grande para diferenciarse. Y el otro punto, para mí, al contrario, justamente la forma de entrar es por las empresas chicas, mucho más que por las grandes. Y una vez que vos lo dijiste, construís cierto nombre, cierta trayectoria en una empresa más chica, creo que ahí sí puedes pegar saltos a más grandes. Son difíciles, pero son las joyas de la corona. Todo el mundo quiere trabajar para Walmart, para todas esas compañías grandes. Y ahí, anécdota personal muy chiquita. Llego a México, me encuentro con un amigo mexicano, que trabajamos juntos ahí, y le digo, me dice, ¿dónde sos? Bueno, digo, yo soy de un pueblo en Argentina, yo soy de Tres Arroyos, queda a 500 kilómetros al sur de Buenos Aires, el que no conoce, pueblo de 70.000 habitantes. Entonces digo, yo soy de un pueblo. Y mi amigo mexicano me dice, yo también. Ah, sí, bueno, sí, tal pueblo. Ah, mira, el mío tiene 70.000 habitantes, el tuyo 3 millones. O sea, para él, 2, 3 millones de habitantes era un pueblo, algo chiquito, ¿no? Y para mí era otra cosa totalmente distinta. Entonces, lo que nosotros en México le podemos decir a una empresa de tamaño pequeño, probablemente compare muy parecido a una empresa de tamaño bien grande en Argentina, ¿no? En términos de facturación,
cualquier empresa pequeña en México factura varios millones de dólares por año y en Argentina no es tan fácil encontrar esas compañías. Sí, es verdad, es verdad. Y Lau, una cosa antes que vos empieces con eso, también como experiencia, como consejo, porque es que nada, que participen de las misiones comerciales. Yo participé un montón y me sirvió. O sea, ese es otro mensaje, ¿no? Porque ahí aprendés, ahí es como un soft landing en general, lo quiero decir. Y otra cosa muy importante es que descubrís potenciales partners de negocios. Yo a mucha gente que saludé ahí, que veo que está ahí, la fui conociendo en misiones comerciales y me sirvió para... Hay muchos de ellos con los que trabajo para ir al mercado de México. Sí, claro, ese es otra de los beneficios de participar en grupo y no ir en una agenda individual. Y antes de pasar lo de la misión, que va a ser muy cortito y que va a ser muy concreto, también creo que sería bueno que nos dijeran sus experiencias o sus recomendaciones con respecto a entrar al mercado a través de una agencia. Porque esto nos va a dar también luz de ver si llevamos agencias también, ¿no? Para mí eso está bueno. Sobre todo, o sea, porque nada, o sea, te asegura un partner local, te asegura un soft landing, ¿no? O sea, te asegura vencer por ahí barreras burocráticas que las charlamos antes, ¿no? De estar preparado para... Hay temas que ni tocamos, ¿no? Hay mucha documentación por legislación y por regulación que tiene que ser firmada de puño y letra, entonces, en las altas de proveedor, entonces ahí empiezan todos los líos de que si los apoderados están en Argentina, entonces es muy bueno en todo sentido, para conocer, para poder activar rápidamente los clientes y después para tener referencias locales. Yo lo recomiendo. ¿Tú, Fede? No, 100%. Creo que puede ser la forma más fácil, la de menos fricción. Hay que buscar, creo que se me viene a la cabeza un cohete despegando, ¿no? Como romper la primera barrera de inercia, es la más difícil, la que requiere más fuerza, y creo que hay que buscar como para romper esa inercia, que es tener el primer deal, tener el primer pitch, entrar la primera va a requerir mucha más fuerza y después menos, ¿no? Entonces hay que buscar cuál es el camino de menor fricción para llegar ahí, y creo que el que estás mencionando puede ser uno de los más interesantes. Sí. Perfecto, perfecto, muy bien. Ya sé que nos podríamos quedar platicando horas y horas, ya vamos a tener oportunidad, pero nada más para ir cerrando y para comentarles que nosotros tenemos planeada hacer junto con InvestBA, obviamente, una misión comercial inversa, en donde estaríamos llevando a tomadores de decisiones y de muy buen nivel, así como los que participaron en la misión que tuvimos acá en México pudieron ver también que muchas de las personas que recibieron en estas reuniones pues son del nivel así como Fede, y que tuvimos gente en empresas de consumo masivo, pero en aerolíneas y en industria y todo, ¿no? Entonces, estamos planeando hacer esta misión del 8 al 12 de septiembre. Esto va a ser en Buenos Aires. Vamos a juntar un grupo que puede ser entre 10 y 15 personas, CMOs de este tipo de empresas. Las industrias que en principio estarían participando, salvo que nosotros cuando vayamos recopilando los perfiles de las empresas inscritas vamos a ir reaccionando sobre eso, porque obviamente la diferencia que nosotros siempre tratamos de hacer en las misiones es hacer un match mucho más estudiado, analizado, enfocado en ambas partes, ¿no? O sea, no se trata de nosotros meterles la oferta como dé lugar a las empresas que que vamos a llevar, sino que sea mucho más analizado, y en esto nos ayuda mucho el consejo de marketing y publicidad, porque desde el lado técnico, desde la experiencia y desde el acercamiento con el mercado, pues dan sus opiniones y nos ayudan. Entonces, estamos considerando a industria, consumo masivo, retail, aerolíneas, bienes raíces, en el área de salud, tanto seguros como hospitales, en el área de entretenimiento y fintech. Entonces, son como industrias muy amplias, pero digamos que eso es como las relaciones que nosotros tenemos ahora, pero de aquí a septiembre tenemos un montón de tiempo para poder ir buscando, de acuerdo a los perfiles de las empresas que se van sumando, la contraparte ideal, ¿no? Entonces, como ustedes saben, la visión es un trabajo que hacemos
previo a la misión, durante la misión y posterior a la misión. Así que yo creo que eso nos ha hecho la diferencia y podamos contar siempre con el apoyo de InvestDA y de su equipo, que hacen un trabajo bien grande para poder juntar un grupo muy interesante. Así que muchas gracias, Fede, muchas gracias, Ignacio, por participar y por interesarse en este tipo de actividades que hacemos, y tenemos altas expectativas de esta misión inversa que estamos desarrollando. Así que, Sí. Pablo... Agrego ahí lo que hacía mención Laura. No es algo exploratorio, sino que se buscan los perfiles adecuados a la oferta argentina. Por eso hay un trabajo arduo previo. Lo mismo estamos haciendo en otra misión. Y el gran desafío que nos planteamos este año, como indicaba Laura, es traer a las empresas, teniendo en cuenta un año difícil, ¿no? Traer a las empresas para bajar sustancialmente los costos que representa la inversión en una acción de esta naturaleza. Si bien, como decía, no es algo exploratorio que uno va a ver, sino que lo sienta directamente con alguien que toma decisiones en la empresa, bajamos costos de esta forma y eso permite que pueda ser más accesible a una mayor cantidad de empresas. En ese orden necesitamos con cierta urgencia, no digo para hoy, pero vamos a fijar en el lanzamiento de la misión comercial, que ahí tienen el enlace en el chat, que se inscriban las empresas, porque a partir de la inscripción de las empresas y de la oferta de cada una de ellas se pueden ajustar mucho mejor los perfiles por parte de México, ¿no? Por parte de la Cámara del lado mexicano. Eso nos ayuda muchísimo a traer perfiles más acordes a las necesidades que plantee la comitiva de empresas argentinas. A su vez, obviamente que va a haber un webinar más adelante con todos aquellos que estén interesados, donde ahí se van a brindar muchos mayores detalles de lo que va a representar esta acción, con todo el cronograma de actividades que va a suceder. Siempre con este principio general que hacía mención Laura y que hacía mención yo al comienzo, de incrementar radicalmente la oportunidad de negocios para tener siempre mayor probabilidades. Bueno, gracias obviamente por Ignacio, gracias Fede, Laura, por la participación. Nos estamos viendo muy prontito, esperemos que para esa oportunidad también contemos con la participación de Ignacio, que fue muy destacada en enriquecer todo lo que tenga que ver con analizar la posibilidad de poder atender este mercado y cada uno desde su lugar que piense si se inscribe, si encuentra oportunidades. Obviamente, como decía Laura, esto implicaría varios capítulos que en algún momento los podemos llevar adelante, pero no es el fin inmediato de este webinar. Bueno, Laura, no sé si querés hacer mención de algo más, si no... No, yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer, y como dices, sí es muy importante que entre más rápido nos manifiesten su interés en la misión y nos den los datos de qué es lo que están buscando. Creo que podemos hacer un mejor trabajo con más tiempo y más detallado. Así que solamente comentar que estamos muy agradecidos por el interés en México, y que acá en México hay una institución muy bien relacionada con este tipo de empresas que pueden ser grandes clientes para ustedes. Así que muchas gracias a todos y que estén muy bien. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos.